Buenos días Venezuela, buenos días Caracas y en particular un fraterno, caluroso saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, anfitriones habituales en este día de hoy, miércoles 10 de febrero del año 2021, por su estación cultural, la Alameda 100.3 FM, su estación de San Agustín, en nuestra 23ª edición de su programa Hablemos de Criptos y algo más, presentado por, en los controles, Jonathan Sanabria, en la dirección de la estación, Javier Marín, @el Javi de la Salsa, y quien les habla, el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en Twitter, @Radar Económico 2, ahí pueden también ver en Twitter Live el desarrollo de este programa. Tenemos el teléfono de cabina 012-716-5934 para cualquier comentario, sugerencias, preguntas. También el Twitter personal, para aquellos que quieran seguir nuestra línea de pensamiento, la @HQVeo46. Como ya es habitual en nosotros, empezamos siempre reforzando el tema central de este programa, que no es otro que la educación financiera y la introducción en la criptoeconomía. Nosotros queremos contribuir de alguna manera en la formación de lo que hemos querido llamar acá aquellos criptociudadanos, que son básicamente el pueblo apoderado del conocimiento sobre la nueva criptoeconomía que en el mundo, digamos, ya está firmemente desarrollándose y inevitablemente está llamada a ser la tendencia que va a en algún momento sustituir el actual sistema monetario, el actual sistema financiero internacional que de alguna manera oprime o ha oprimido a los pueblos desde hace por lo menos más de 50 años, pero tiene mucho más. Entonces nosotros de esta manera queremos contribuir, digamos, transmitiendo un mensaje, una información, educación financiera, que es muy importante, aunque algunas veces nos dicen en nuestra casa, o nuestros padres nos pudieron haber dicho que, bueno, que lo más importante es ir a la escuela, lo cual es correcto, o sea, es muy importante ir a la escuela, ir a la universidad, prepararse y todo eso, pero nunca nos enseñan, como decía un autor que yo leía o leo todavía mucho, nunca nos enseñan en casa en la parte financiera, que es tan importante para el desarrollo del futuro de los adultos, de la familia, de la economía de la familia. Y normalmente las personas desarrollan una habilidad en alguna profesión específica, pero nunca nadie los enseñó o no nos preparamos de forma autodidacta para afrontar los retos que implica la economía de una familia, de una persona y en grande también de una sociedad como tal. Por lo tanto, eso conlleva que muchas personas a lo largo de su vida presentan serios problemas financieros durante toda su vida. Muchos morimos inclusive con deudas y problemas financieros que son prácticamente eternos y se heredan incluso de generación en generación. Entonces, con estos programas lo que buscamos es romper con ese círculo vicioso y lograr llevar entonces, por supuesto no pretendemos aquí decir que las personas que escuchan este programa salen con una maestría en economía, en finanzas, etc. Pero por lo menos despertar la curiosidad para que luego las personas al salir o dejar de escuchar este programa empiecen de una manera u otra a informarse y a educarse en la parte financiera y lograr entonces salir de ese problema que nosotros estamos identificando acá. Como saben, bueno, como ya siempre lo decimos, la educación para nosotros es la herramienta fundamental para la liberación del ser humano. Porque cuando hablamos de la libertad, decimos, bueno, es que somos un país libre, somos un país democrático, etc. El concepto tenemos que entenderlo en el modo amplio. ¿En qué sentido? Una persona es libre cuando realmente puede desenvolverse, puede cubrir todas sus necesidades, puede, digamos, tener salud, puede darle a su familia todo lo que él piensa que es bueno para mantener a su familia. Pero si eso le es difícil o se le imposibilita debido a una situación económica, entonces vemos que el individuo pierde su libertad. Entonces por eso decimos que de esta forma se logra la liberación. Y nosotros, acá, los criptoentusiastas en Venezuela y en todo el mundo, estamos convencidos que la libertad económica la traen las criptos. Esto es un movimiento relativamente reciente y siempre hablamos de eso. Tiene aproximadamente las criptomonedas que surgen en el mercado aproximadamente el año 2009, estamos hablando, va a cumplir 12 años, o cumplió 12 años en estos días, el Bitcoin, que es la primera criptomoneda. Y en nuestro movimiento, bueno, hay varios movimientos, digámoslo así, algunos le llaman cyberpunk, que es como decir los punk de las criptomonedas, que impulsaron este movimiento en un principio, porque es un movimiento obviamente que tiene que ver con algo técnico, como es la criptografía, las computadoras, las redes, etcétera, configuradas de una manera que creamos esta economía digital, esta digital, virtual, si se quiere,
pero realmente no es que es virtual, es que es digital y está en la red, pero poco a poco esa información pues pasando a personas que ya no son tan técnicas, pero que entienden las implicaciones que esto conlleva en el ámbito económico y empieza una adopción gradual, paulatina. Bueno, por eso es que nosotros decimos que no entramos en la categoría de cyberpunk, porque no somos de repente programadores, pero sí somos personas que entendimos la materia y entonces empezamos a adoptarla y formar con esto un nuevo sistema económico. Y por supuesto, dentro de este universo de gente, los pensamientos también difieren. Entonces, hay muchos que tienen dogmas que establecen o ellos dicen que, bueno, no, la única criptomoneda es el Bitcoin. Por cierto, el programa hoy tiene algo que ver al respecto, sobre esos dogmas y sobre lo interesante que es el mundo, el universo de las criptomonedas, porque no es solamente el Bitcoin, ahorita que aquí lo vamos a hablar. Y bueno, estamos los que estamos de este lado, pues que creemos que existe espacio para muchos proyectos. Cada uno de estos, cuando hablamos de criptomonedas, estamos hablando de proyectos. Entonces, muchos de estos proyectos tienen viabilidad, muchísimos no, la mayoría, hay que decirlo, la mayoría no son, digamos, tienen mucho sustento y por eso también tenemos que estar muy preparados, tenemos que estar bien entrenados, ojo avisor, porque normalmente esos proyectos que no son muy sustentables también se pueden convertir en caldo de cultivo para estafas, para que la gente se sienta desilusionada, se engañe y pierda su dinero y su tiempo, que es lo peor. Entonces, como decimos, nosotros estamos promoviendo que haya espacio para otros proyectos, dentro del cual destaca el Petro, nuestra criptomoneda nacional soberana impulsada por el Estado venezolano, o sea que somos promotores del Petro, pero eso sí, defendemos que el proyecto se apegue a sus principios fundamentales que fueron esbozados allí en el White Paper. El White Paper es el libro blanco, o digamos que la Biblia que establece todos los parámetros que van a llevar o que un proyecto debe seguir en el desarrollo de todo el tiempo en el cual el proyecto exista, que puede ser infinito. El proyecto Petro, el proyecto Bitcoin, etcétera, no tienen una limitación de tiempo. En el proyecto sí se establecen fases que tienen su tiempo, cada una de las cuales, pero no es que tiene un tiempo donde el proyecto termine y ya se muere y se acaba el ecosistema. No es lo que se plantea. Entonces nosotros promovemos el Petro, queremos que el Petro florezca, se desarrolle, pero siempre recomendamos, en este caso, al principal promotor, impulsor de este proyecto, que es el propio Estado, que se apegue. Estamos allí también, de alguna manera, aunque somos promotores y puede decirse que hasta amigos, pero también somos críticos cuando vemos alguna desviación, etc. Por cierto, hoy vamos a hablar algo también al respecto, eso al final del programa, sobre las desviaciones que a veces ocurren por falta de conocimiento de las personas, ¿okay? Pero eso ya hablaremos más adelante. También en nuestro programa, de vez en cuando me escucharán o cuando tengamos invitados, verán que hablamos mucho de la historia. Nosotros creemos realmente que es importante conocer la historia. El desconocimiento de la historia trae como consecuencia muchas veces que las personas repiten los errores del pasado. Y nosotros aquí pretendemos, dar algunos tips, algunos datos históricos que nosotros queremos, porque la persona no se quede con el programa simplemente, sino que vaya después de esto, se conecte, busque la información y se nutra con todo esto que estamos haciendo y verifique también, porque de repente también podemos tener errores o la información que podemos plasmar acá en este tiempo, aunque el programa pareciera largo, pero el tiempo se nos va rápido porque es muy denso, hay mucha información que hay que tratar de transmitir. Ya cerrando la introducción, aquí siempre les ofrecemos a ustedes un toquecito picante al final de la misma. Yo le llamo a veces la travesura de la semana. Normalmente se la dedicamos, ustedes saben a quién, saben que lamentablemente tengo esa debilidad, tengo un problema serio con el imperialismo yanqui, y entonces no puedo ver que cometen un error, porque entonces trato de sacarle punto. Ya ustedes sabrán las razones, lo hemos hablado mucho acá, pero esta semana queremos tener un programa un poco diferente, un programa variado. Entonces me decidí a orientarme más al tema cripto y hoy la parte de geopolítica de repente no la tocaríamos mucho. No es que no tenga relación, de repente sí, tangencialmente algo lo mencionaremos, pero es que está muy caliente el tema de las criptomonedas y de la economía en general. Hay una estrecha relación definitivamente entre las criptos y la economía global, que es lo que está pasando en este momento en las criptomonedas. Es muy importante, tal vez algunas personas habrán visto o escuchado, que el Bitcoin se disparó a $46,000 esta semana. Por cierto, como ustedes saben, estos días traje a mi hijo acá al trabajo con nosotros, por no hacerme caso, allí se perdieron unas oportunidades excelentes. Y después vamos a hablar de eso, porque no es solamente las criptomonedas Bitcoin que se disparan, porque también hay muchísimas, como le dije, hay muchísimas criptomonedas
hablamos de más de 3.000 proyectos hay por ahí. Por supuesto, la mayoría de ellos incipientes. También hay que reconocer, cuando tú vas al top 10, como llaman los gringos, al mercado de las criptomonedas, que se puede ver en algunos sitios como CoinMarketCap, por ejemplo. Es una página que ustedes pueden ver allí todo lo que es la parte del ranking de las criptomonedas. Ustedes ven las 10 primeras criptomonedas, o de la 2 a la 10, por ejemplo, porque obviamente la número 1 es el Bitcoin. Bueno, ustedes pueden ver que la capitalización de toda esa criptomoneda no le llega ni a la mitad de lo que representa el Bitcoin, que tiene una capitalización bastante importante, pero aún también incipiente si lo comparas con otros mercados que existen. Por cierto, el programa de la semana pasada se refería a los mercados, hablamos del mercado del oro, etcétera, y el del Bitcoin todavía no se acerca, por supuesto, al del oro, uno de los mercados principales en el ámbito mundial, lo que tiene que ver con commodity, con cualquier tipo de activo. Pero el crecimiento del mercado del Bitcoin sí es muchísimo más acelerado que la mayoría de los mercados. De repente por allá el accionario tiene algunos casos excepcionales, después podemos seguir hablando de eso, lo hemos hablado también en otros programas, el hecho de que en este momento, precisamente en esta época de pandemia, la inyección exagerada de dinero por parte de los bancos centrales de los principales países del mundo, específicamente Estados Unidos el principal, ha llevado un exceso de liquidez en los mercados que ha hecho subir los precios de las acciones de forma artificial. Básicamente eso fue lo que hemos explicado. Pero también eso trae como consecuencia el incremento increíble de los precios de la mayoría de las criptomonedas. Y el Bitcoin, por supuesto, es la más relevante. Entonces, ahí hay unos eventos específicos, a nuestra manera de ver, llevaron a esta situación. Ya que aquí hemos hablado de un señor que se llama Elon Musk, creo que se pronuncia Elon Musk, que es el dueño de la empresa esta Tesla, que por cierto le hemos criticado porque esta empresa tiene una valorización de mercado. De hecho, si ustedes quieren ganar plata rápido, bueno, ahorita no sé si es el momento, aunque aquí no queremos decir que somos asesores financieros, ojo, pero la acción de Tesla se revalorizó también como 800.000% el año pasado, y mucha gente ganó plata con esa acción. ¿Qué pasa? Que el tipo tiene una empresa que se llama Tesla. Él es el que hace los coheticos, eso que él dice que va para Marte, y que él anda vendiendo urbanizaciones, él que va a hacer una nueva casarapa allá en Marte un día y anda vendiendo terreno y cosas de esas. Pero eso es puro humo todavía, porque realmente no tiene nada. Los cohetes que ellos han preparado, casi todos les explotan en el aire, o sea es un desastre. Con relación a los carros eléctricos que él vende, por cierto, este muchacho, Elon Musk, que estuvo involucrado en el golpe de Estado de Bolivia. Oye, no quería hablar de política, bueno, pero tengo que decirlo. El golpe de Estado que le dieron al pobre Evo, al pobre presidente Evo, el año antepasado, porque él quería el litio de Bolivia gratis. Entonces, bueno, le tuvieron que dar un golpe a él. Pero bueno, ya eso se revirtió, gracias a Dios. Entonces, bueno, él se cree ya el dueño del mundo y tal, pero ciertamente tiene mucho dinero. Entonces el tipo invirtió, cosa que no había pasado todavía. O sea, había capitales que se habían dirigido, por supuesto, al Bitcoin, si no el mercado no hubiese crecido de la forma que había crecido. Pero de que una persona como un inversor, una de las personas más ricas del mundo, etcétera, haya invertido un capital tan fuerte en Bitcoin y que lo haya hecho público, en este mundo también de criptomonedas, como ya sabemos, es muy difícil ocultar el dinero, porque además todo se hace sobre una plataforma o sobre una estructura que se llama blockchain, aquí la hemos comentado, que es transparente. Su característica principal es la transparencia, la inmutabilidad de la data, etcétera, pero la transparencia está allí. Entonces, cuando hay movimientos muy grandes de una criptomoneda dentro de su blockchain, bueno, cualquiera lo puede saber. Bueno, el tipo invirtió nada más y nada menos que $1.500 millones él solito en Bitcoin esta semana, y bueno, eso disparó el precio de los 30 y pico a los 40 y pico, ¿okay? Y ahí anda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el precio de la criptomoneda? Bueno, ya sube, baja, es bastante volátil. Estamos hablando siempre con relación al dólar, que por cierto, eso es un tema que también nosotros aquí hemos hablado y criticado también, porque como sociedad tenemos que acostumbrarnos eventualmente a dejar de ver las cosas con relación al dólar, porque el problema aquí no es que el Bitcoin es volátil, no, lo que es volátil, lo que se está cayendo a pedazos es el dólar, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, esa situación trae como consecuencia la inversión de este hombre en un proyecto de Bitcoin, trae como consecuencia, bueno, que el precio se dispara. Pero no ocurre nada más con el Bitcoin, ocurre con casi todas las criptomonedas, y eso llama poderosamente la atención, porque el tipo fue en Bitcoin, no invirtió en Ethereum. Después vamos a hablar de todas las otras criptomonedas, no de todas, pero de las más importantes, para que la gente sepa qué hay allá afuera y de repente más adelante investigue. Y bueno, entonces todo esto sigue ocurriendo. Esto ocurre en paralelo con el asunto de la empresa GameStop en Estados Unidos y la guerra
guerra que se presentó entre los fondos estos especulativos o fondos buitres que estaban apostando a la caída de la acción de la bolsa de GameStop para hacer plata con eso, aquí lo explicamos la semana pasada, y versus una especie de cyberpunk o de grupo de gente que está en una red social que se dedica precisamente a estudio de los mercados y la parte financiera, minoristas la mayoría, o sea, pequeños inversores que invirtieron en contra y se produjo esa guerra. Ambos se pueden catalogar como manipulación de mercado y lograron vencer a los grandes fondos que habían apostado en corto, o sea, que habían apostado a la caída de la acción, produciendo en esos fondos grandes pérdidas, pero entonces después se pudo ver como los brokers, o sea, las aplicaciones que se usan para jugar en la bolsa, llamémoslo así, tuvieron que intervenir a favor de los fondos estos especulativos, ya que estaban haciendo perder demasiado dinero. Entonces veíamos como el capitalismo, que tiene que ver con algo también con el concepto de este programa, que siempre criticamos, en su propia esencia ya rompe todo lo que son los parámetros y todo lo que son sus dogmas de no intervención en los mercados y dejar que los mercados libremente establezcan sus. Pero como podemos ver, los mecanismos de establecimiento de precios o de descubrimiento de precios no están funcionando a nivel mundial, y eso está ocurriendo básicamente por la falla fundamental, esencial del sistema monetario que está por detrás de todos los mercados. Y eso, por supuesto, tiene que ver con la política que lleva a los Estados Unidos, la política imperialista de los Estados Unidos, que ha querido imponerse a sangre y fuego en el planeta, poniéndonos su dólar y imponiendo yo las reglas, y que todos los demás países hagan lo que a mí me da la gana que hagan. Y cuando no lo quieren hacer, como por ejemplo Venezuela, te quiebro, te corto, te bloqueo, no te dejo entrar en el sistema financiero, te bloqueo en el código SWIFT para que no puedas mover tus cuentas internacionales, y simplemente, bueno, te quiebro hasta que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Eso es la lucha verdadera, eso es lo que está pasando. Entonces, eso fue lo que yo decidí colocar hoy en la travesura de la semana, porque dije, bueno, sí, siempre terminamos hablando de los gringos, pero es que todos los caminos parece que conducen a Roma. Entonces, pero eso es lo que está por detrás, la economía, todo es una cuestión de dinero, lamentablemente. Los mismos gringos tienen un dicho, ellos dicen que si tú quieres buscar la causa de algo, sigue el dinero, más o menos así la expresión, follow the money. Tú quieres saber qué es lo que está pasando, sigue el dinero. Tú quieres saber qué es lo que está pasando en el mundo, ve qué es lo que está pasando con el dinero, y ahí tú te darás cuenta por dónde viene el otro. Y aquí en Venezuela es bueno que nosotros lo sepamos, porque tenemos que saber de qué lado del pan está nuestra mantequilla. Y en este caso, el lado nuestro del pan es los intereses de Venezuela como nación. Bueno, ahorita vamos a ir a un pequeño corte, Jonathan, si eres tan amable, y al regreso seguimos hablando del tema de las criptomonedas alternas. Vamos a entrar en materia, mejor dicho. Entonces vamos a primera canción y seguimos. Estamos de regreso, recordando nuestros contactos en Twitter, @radareconómico2, Twitter Live, por cierto, pueden también seguir este programa o verlo en diferido. El teléfono de cabina 0212-716-5934 para sus comentarios, sugerencias, consultas. El Twitter personal de este servidor, @HTO46, por acá en la 100.3 FM, Alameda Sur Radio Cultural de San Agustín. Su programa Hablemos de Criptos y algo más, en la edición número 23. El tema del día. Bueno, antes del corte hablábamos que íbamos a tocar el tema de las monedas alternas, con las famosas altcoins, alt en inglés de alterno, y es más o menos igual que español, alterno. Como ya dijimos, el programa queremos hacerlo un poco variado, pero orientado sobre todo al tema de criptomonedas, ¿no? La semana pasada hablábamos del mecanismo de descubrimiento de precios en los mercados, dentro de los cuales están, por cierto, las criptomonedas. Incluso hablamos de las diferencias que hay en la forma como se establecen los precios. El mecanismo de descubrimiento de precios básicamente es cómo se forman los precios de un mercado, sea cual sea de la carabota, del petróleo o del Bitcoin. Por cierto, en el caso de los principales commodities como el petróleo o el oro, está comprobado científicamente, por usar una expresión, que la manipulación en estos mercados es de antología, producto de que, bueno, de ahí unos intereses, que eso ya se habló. Pero ¿qué pasa con el mecanismo de precio de descubrimiento de la criptomoneda? Ahí no se puede estar manipulando. No se puede estar manipulando como se manipula en lo de la acción esta GameStop que hablamos en el corte anterior, donde una gente llega, no, yo quiero apostar que tu empresa se va a quebrar, entonces invierto, ¿verdad?, para que el precio baje. Pero entonces llegan otros a través de una aplicación que se llama Robinhood, y entonces se juntan un poco muchachos y empiezan a invertir. Bueno, no fue solamente un poco muchachos, la verdad es que hay un capital, yo estuve investigando, un megamillonario de esos gringos allá que invirtió unos buenos reales en la acción, y eso también apalancó la cuestión de la acción para arriba. El punto es que eso fue un rollo entre ellos. O sea, una gente quería robar y el otro le dijo, no va a dejar robar. Al final, el sistema tuvo que intervenir porque, como ya vimos, en las reglas del capitalismo es una farsa. No hay ningún libre mercado. Entonces, cuando queremos hablar del libre mercado, tenemos que ver hacia las criptomonedas. ¿Por qué? Usted me da, bueno, pero es que ¿por qué las criptomonedas no pueden manipulación? Porque de una manera muy sencilla. Lo que hizo, por ejemplo, la gente de GameStop, los fondos estos especulativos que le dije, no fue que compraban
que se llama ventas en corto, es decir, que no tienes la acción, pero la quieres vender. O sea, eso también se llama ventas al descubierto. ¿Qué significa eso? Que es que el inversor le pide prestado a un broker o a un banco la acción para venderla porque él considera que está en un precio alto y ella va a bajar, ¿entienden? Entonces, después él llega y la vende cuando baja, y ese diferencial de precio de cuando la vendió la acción prestada y cuando la tuvo que comprar cuando bajó de precio para poderle devolver la acción al broker, ese diferencial es una ganancia. Ven como en los mercados bursátiles no solamente se gana cuando la acción sube, también se puede ganar cuando la acción baja. Eso pasa con todos los mercados. El problema es que este tipo de operación, si se dan cuenta, se basa en un principio que es: yo no poseo la acción pero la vendo. O sea, tú no posees el activo. Este tipo de procedimiento fue ilegal por muchos años, pero después de ciertas desregulaciones que se hicieron allá en Estados Unidos con los organismos esos que regulan los mercados de allá, lo permitieron. Entonces se presta mucho para estas cosas. ¿Qué es esto? Bueno, como objeto de manipular el mercado. En las criptomonedas no, porque tú no puedes vender una acción que tú no tienes, porque la criptomoneda, digamos, una vez que tú transfieres tu criptomoneda a una billetera de un tercero, la acción no está en tu posesión, no hay forma ni manera. O sea, si me la estás prestando, si me la das pero en calidad de préstamo, igual me tienes que dar la posesión de la criptomoneda. No se la puedes delegar a un tercero. ¿Me explico? Entonces, y nadie te va a dar la posesión de una criptomoneda si no se la pagas. Entonces, la única forma es comprar y vender de forma, lo que llaman una compraventa pura y simple. O sea, tú compras la criptomoneda y la tienes. Cuando tú la tienes, tú verás qué haces con ella. La compras, la vendes cuando te da la gana. Eso hace que el mercado sea puramente entre compradores y vendedores y no de especuladores. Entonces, la forma en que se define el precio es simplemente por la oferta y la demanda. Y bueno, y los otros elementos que aquí hablábamos la otra vez, la liquidez, etc. Entonces, por eso es que es muy difícil manipular el precio de los mercados. Se intentó, en Wall Street trataron de crear un producto financiero, futuros, le llaman ellos, un producto derivado, futuros de Bitcoin, pero no pudieron hacerlo, no tuvieron vida, porque realmente, técnicamente, no es posible vender un Bitcoin a futuro. Entonces, por lo tanto, no puedes especular a futuro tampoco con el Bitcoin, cosa que sí puedes hacer con el petróleo. De hecho, esa fue la razón porque el año pasado el petróleo se llegó a valer menos no sé cuántos dólares. Realmente no fue que nadie vendió el petróleo a menos no sé cuánto, es que simplemente esos contratos a futuro, como ya estaban en negativo, ¿verdad?, hacían inviable la venta de petróleo. Lo que hacía el productor era no vender. ¿Cómo yo voy a vender un petróleo a cero? Entonces los contratos futuros eran lo que no se podían dar, pero era el resultado de la fórmula matemática de cómo se calculan los precios que daba el negativo, demostrando o dando, digamos, confirmando el hecho de que la manipulación de los mercados puede crear cosas absurdas en el mercado. Como una cosa va a costar un precio negativo, es decir, que si yo te doy el barril de petróleo a ti, tú más bien yo te tengo que dar dinero por ese barril de petróleo. No tiene sentido, porque las cosas no cuestan negativo, las cosas cuestan algo, o en el mejor de los casos cuesta cero, pero nada cuesta cero, porque sabemos que todo tiene un costo, ¿verdad? Entonces, y de allí, para establecer el precio se supone que tú al costo le tienes que poner un margen, una rentabilidad, entonces, o profit, entonces, y de ahí se establece el precio. Entonces, también la oferta y la demanda entran en juego. Pero no, bueno, entonces la manipulación del mercado logra que cosas absurdas como que, por ejemplo, el precio se ponga negativo en algún producto. Entonces, tenemos el tema que en el caso de, por ejemplo, de la acción esta de GameStop, la cantidad de órdenes de ventas estas al descubierto que les mencioné era mayor de la cantidad de acciones que había emitidas en el mercado. Entonces, por supuesto, eso era una distorsión del mercado, producto de que esta manipulación es permitida y no tiene aparentemente ningún límite. Entonces, en las criptomonedas no se puede hacer. Bien, efectivamente entran en juego las verdaderas variables que tiene el establecimiento de un precio, como la oferta, la demanda, el valor de las cosas, etcétera, el valor del trabajo. También decíamos que esto ocurre básicamente porque existe demasiada liquidez en los mercados producto de una impresión desmedida de dinero que ya tiene tiempo dándose en Estados Unidos, sobre todo en la época Obama. Ese dinero tiene que ir para algún lado. Por cierto, no va al pueblo. La mayoría de ese dinero no va al pueblo. La mayoría de ese dinero va a capitales que están, digamos, muy ligados a los bancos centrales. Ahí en Estados Unidos hay varios bancos centrales, los bancos en general. Y ese dinero que va a esos fondos, lo que hacen es invertir en la bolsa, y por eso que la bolsa sube. No es porque la productividad de las empresas en Estados Unidos está subiendo, todo lo contrario, está bajando y se está yendo todo para China. Y ese es el problema de la guerra comercial que tienen ellos con China. Y bueno, mucha o gran parte de ese dinero se está yendo también al mundo de las criptomonedas, no solamente al Bitcoin, como les digo. Fíjense, hay un caso muy interesante con el caso de Ethereum.
la segunda criptomoneda en capitalización. Normalmente las criptomonedas cuando las rankeamos en función de su capitalización, es decir, cuánto capital está invertido en esa moneda en un momento determinado. Para que tengan una idea, ya el Bitcoin está a punto de llegar al billón de dólares en español, o sea, el billón con 12 ceros, 800 y pico mil de millones, de millones. Ajá. Ethereum ya está rondando los 200 y pico mil de millones. Tiene un repunte gigantesco. De hecho, la semana pasada alcanzó su máximo histórico de 1700, ya estaba acercándose a los 2000. Tuvo un bajón, ayer por cierto nos dimos cuenta, y lo agarramos en la cuestión en el momento, pero bueno, ahí vamos. Nosotros particularmente reconocemos que invertimos en varias criptomonedas, no solamente en Bitcoin, y una de ellas es el Ethereum. Repito, nosotros no estamos recomendando invertir en alguna criptomoneda específica, ni nos patrocina ningún proyecto. Entonces, Ethereum, bueno, es un proyecto, como ya les hemos explicado, todas las criptomonedas se basan en un proyecto que se basa en lo que llaman los contratos inteligentes. Básicamente, se supone que en Ethereum tú montas una interfaz en donde tú puedes establecer un contrato inteligente con otra parte. ¿Y qué es un contrato inteligente? Bueno, imagínense un contrato normal que tú firmas en una notaría con abogados, etcétera, el notario, pero lo haces en una red, lo haces digital y queda plasmado en una cadena de bloques, y las condiciones del contrato están dentro del código del programa y son de obligatorio cumplimiento y verificables por el mismo programa. Entonces, cuando yo establezco mi contrato en dicho programa, el mismo programa va chequeando, como ya estoy diciendo, que se cumplan las condiciones, y en lo que se cumplan las condiciones se ejecuta el contrato. Básicamente, ese tipo de tecnología que se puede montar sobre la red de Ethereum no se puede hacer sobre la red de Bitcoin. La red de Ethereum, incluso a nivel de escalabilidad, de usabilidad, etcétera, tiene mucho más usos que el Bitcoin, pero claro, el Bitcoin tiene la ventaja de que, bueno, que fue la primera y que ha sido, digamos, la más adoptada, pero como ya les digo, vienen avanzando proyectos de esta naturaleza como el de Ethereum. Pero resulta que no solamente tenemos Ethereum, porque de hecho a raíz de Ethereum nacen otros proyectos con esta naturaleza de smart contract o contratos inteligentes, y logran posicionarse en el mercado. Ahí tenemos el ejemplo, solo de manera anunciativa, tenemos a Cardano, cuya moneda se llama ADA. Por allí hay unas que todavía no están en el ranking de la top 10, pero tienen muy buena proyección para este año, como por ejemplo Thorchain, cuya moneda se llama RON, Kusama, cuya moneda se llama KSM, hay una por allí que se llama Polkadot, el proyecto, y la moneda se llama DOT. Todas ellas con filosofía similar de contratos inteligentes, proyectos que tienen su infraestructura permite montar sobre ellos contratos inteligentes, y sobre todo permite la interoperabilidad entre diferentes cadenas de bloques. Bueno, todo ese mercado viene creciendo. Obviamente, como la capitalización de estos mercados es muchísimo menor a la que hay actualmente en Bitcoin, la posibilidad de crecimiento inclusive es mayor que la del propio Bitcoin. Veámoslo así, ahorita un Bitcoin cuesta $46,000, como dijimos aproximadamente. Bueno, por lo menos así nos fuimos a dormir anoche con el Bitcoin en 45. Ahorita aquí, porque el internet está fallando, no tengo cómo verlo, pero monedas de estas, algunas están por debajo de $1. ADA está como en 0.70. Estos días estamos revisando, y de repente se disparan y se proyectan al doble, o sea, de repente $1.40, $2, proporcionalmente, desde el punto de vista porcentual, el crecimiento es mucho mayor del que puede experimentar el Bitcoin cuando sube de 46 a 60. Aunque nos impresiona más el 60.000 del Bitcoin, pero resulta que si esta monedita ADA cambió de precio de 0.70 a $2, el crecimiento es mayor, porque al final de cuentas, lo que importa es cuánto tú inviertes en la criptomoneda y el porcentaje de revalorización que tiene tu inversión una vez la criptomoneda alcanza un valor esperado. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo una persona normal, a mí no me gusta usar el término ciudadano de a pie, sino un ciudadano humilde, por ejemplo, puede meterse en este negocio? Si además, si uno está, digamos, al día siempre contando las pullas para poder hacer mercado, etcétera. Bueno, déjenme decirles, a mis queridos compatriotas, que para entrar en el mundo de las criptomonedas no se necesita, primero, grandes capitales. Usted puede empezar con $20. A lo mejor dice, bueno, pero es que no tengo ni los 20. Bueno, hay que hacer un esfuerzo. Si nosotros de verdad creemos en esto, tenemos que, por supuesto, hacer un esfuerzo para lograr el objetivo, que es, bueno, comenzar un nuevo emprendimiento, llamémoslo así. Pero siempre aclarando, es más importante que el dinero del capital inicial para empezar un negocio. Nosotros esperamos que las personas se eduquen, se documenten y profundicen en el estudio de cada una de las cosas que quieren invertir. Es muy importante eso, y tener mucho cuidado con aquellos proyectos que no son sostenibles. Proyectos que lamentablemente, como le dije, en teoría
teoría suenan muy bonitos, el white paper dice cosas muy chéveres, pero cuando tú vas a ver, por ejemplo, el background de los fundadores del proyecto, te das cuenta que son un poco locos, incluso aquí en Venezuela. Aquí no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidad, y gente que uno conoce y que a lo mejor tenían la ilusión, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos negocios no se puede vivir de ilusiones, uno tiene que tener los pies bien aterrizados en la tierra, y nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, todos los elementos para poder desarrollar un proyecto y que el mismo tenga éxito. No podemos pretender que yo, porque hago un escrito, un documento que lo llamo white paper, ya con eso yo voy a levantar tantos miles o millones de dólares de capital, porque sí. No, o sea, tú tienes que tener algo que dar al inversionista de seguridad, y en tu proyecto tiene que haber algo que realmente atrae. Por ejemplo, el caso del petro. Oye, ¿cuál es el principal atractivo del petro? No es que el presidente haya puesto el decreto donde cada petro está respaldado por un barril de petróleo. Como aquí dijimos, eso es importante, pero lo interesante del proyecto petro es que el mismo Estado te dice: yo te voy a reconocer al petro como medio de pago para que me compres a mí. Cuando tú me compras algo, bueno, cuando me compras petróleo, si me vas a comprar oro, y que el tipo le pueda pagar a Venezuela con petro. Entonces el comprador, el cliente internacional dice: bueno, eso sí me interesa, porque seguramente ahí hay descuentos, y los hay. Entonces ahí hay una ganancia. En el caso del pueblo, ¿por qué es interesante? Porque resulta que yo puedo pagar con eso el pasaporte, yo puedo pagar la gasolina en las estaciones de gasolina, y puedo pagar cualquier cosa en los registros. Yo siempre he dicho, oye, ojalá aquí empecemos a avanzar un poquito más rápido en el tema de la usabilidad del petro, pero porque todo eso es lo que le va dando el valor realmente a la criptomoneda. Eso en el caso del proyecto del petro. En el caso del proyecto de otros proyectos como Ethereum, como ADA, la de Cardano, la gente de Polkadot, todos ellos no solamente te ofrecen el white paper bien bonito, sino que además tienen la experiencia, sus fundadores, por ejemplo, todo eso de Cardano y Polkadot, sus fundadores trabajaron en el proyecto Ethereum, primero y principal, por decirles un ejemplo. La infraestructura ya está montada, tienen un equipo atrás que respalda, que ha hecho inversiones importantes, ¿ok? Y por supuesto, bueno, la experiencia de ellos y el prestigio ha logrado que ellos vayan, digamos, escalado en términos de la capitalización de su criptomoneda, haciendo que sus proyectos cada vez sean más viables, como en el caso del Bitcoin. Ustedes me dirán, pero ¿y por qué el Bitcoin no tenía nada de eso y míralo dónde llegó? Pero lo que pasa es que el Bitcoin, ciertamente, el Bitcoin en papel, el proyecto dice una cuestión, pero el Bitcoin tardó por lo menos 7 años en que los mercados empezaron a prestarle atención. El Bitcoin pasó años costando menos de $1. ¿Y por qué fue creciendo en valor y en capitalización y en adopción el Bitcoin? Porque durante todo ese tiempo de madurez o de desarrollo del proyecto como tal, la comunidad que formaba parte del Bitcoin observaron que todo lo que estaba plasmado en el white paper se cumplía a cabalidad, que efectivamente los bloques dan una recompensa a los mineros, lo que llamamos prueba de trabajo, el concepto de minería, que el presidente, por cierto, en su alocución en la asamblea lo dijo. Ahí hay un video que incluso lo grabé, me gustó mucho, porque el presidente habló específicamente, dijo, claro, él habla del término de minería, pero también hay que hablar de otras cosas, porque la criptomoneda no solamente es minar. De hecho, muchas de estas monedas no se minan, por ejemplo el petro, pero aquellos que quieren minar y que quieren ejercer una actividad económica relativa a la minería digital, que es precisamente contribuir con una red como la de Bitcoin, por ejemplo, lo cual genera unos ingresos inmediatos a la persona que lo comienza a hacer. Entonces, esos premios que genera la red, efectivamente durante años se estaba cumpliendo de acuerdo al cronograma, de acuerdo al plan que estaba establecido en el white paper. También la gente se dio cuenta que la emisión de la criptomoneda era finita y que se cumplía, que no se hacían nuevas emisiones, o sea que la emisión es limitada, produciendo escasez, base esencial de cualquier sistema monetario. Entonces todo esto, en la medida que tú vas cumpliendo con el proyecto que tú plasmaste, va generando confianza. Es lo que hemos dicho acá, la base de un sistema monetario es realmente la confianza, no el respaldo en commodities, no el respaldo en oro, en petróleo, etcétera. No, o sea, eso es importante, sí es verdad, pero más importante es la confianza. El respaldo en algo metálico te ayuda a precisamente generar la confianza, pero no solamente es el respaldo, porque ahí está el petro tiene respaldo en petróleo firmado, pero todavía la confianza no se ha ganado 100%. Entonces, ¿qué ha traído como consecuencia? Que el precio del petro en el mercado secundario esté muy por debajo de su valor facial, que es lo que aquí llamamos el mercado primario. Como ustedes saben,
mercado oficial, el valor facial del petro es alrededor de $57 ahorita, pero el mercado secundario no es así. De hecho, hay varios mercados secundarios y lo hemos hablado. Bueno, en general, entonces, como ustedes pueden ver, hay un abanico, hay un universo de posibilidades en el mundo de las criptomonedas para invertir, en donde no se necesitan grandes capitales, se necesita mucho estudio, mucha educación. También es muy importante la persona que quiera empezar y de repente dice, oye, porque yo no tengo tiempo para estudiar, o ok, yo quiero estudiar, pero quiero probar. Para eso también existen y nuestra legislación lo permite, y es más, genera licencias para ellos, lo que llaman las casas de intercambio o los exchanges. Nosotros trabajamos en uno de ellos, por cierto. Pero para no hacer publicidad a alguno específico, siempre se les recomienda a las personas que para hacer sus intercambios de criptomonedas, sobre todo aquellos que no están expertos en el tema de las criptomonedas, todavía se pueden dirigir a estas casas de intercambio. Estamos a la orden por el Twitter personal en caso de que quiera una asesoría gratis para recomendarles las casas de intercambio que están, digamos, habilitadas por la SUNACRI, o sea, por el gobierno, por el Estado, para prestar servicios, no solamente para compra-venta del petro, sino de cualquier criptomoneda que es totalmente legal en Venezuela. Moca con eso, ponga con eso. En la última parte voy a tirar un rabito cochino ahí que tengo guardadito, porque hay autoridades que la están dando de gafo o de loco, entonces, y yo creo que locos no son. Entonces, pueden ir a un exchange, ¿ok? Vayan a cualquiera de los exchanges. Entonces, allí todos los exchanges tienen la obligación de tener allí un oficial, lo que llaman un oficial de cumplimiento. Tienen que tener también su oficial, su de obtención al ciudadano y sus asesores financieros que le pueden decir, bueno, miren, cómo no, nosotros tenemos un cliente, en estos días fue, el señor quiso invertir, empezó con, lo voy a decir, no voy a decir nombre por supuesto, él quería invertir $400 en Bitcoin, él no sabía. Hicimos nosotros, bueno, nosotros lo ayudamos a abrir una billetera y nosotros le recibimos sus $400 y se lo cambiamos por criptomonedas. Abrió su primera cuentica de Bitcoin, lo abrió y ahí metió de hecho vamos a hablar ahorita de las plataformas para inversión de criptomonedas en la próxima parte, después del coro. Y ya comenzó a ganar el amigo, porque por cierto él lo compró en 30 y pico, no me acuerdo cuánto fue cuando nos dio los dólares, y ya el tipo ya está en 46. Como ustedes ven, sí se puede. Una persona modestamente puede invertir poquito, puede ser $20 y así vas aprendiendo, ¿ok? Entonces bueno, esto era a manera general, que por supuesto entrar en un programa como este, en el detalle del proyecto, de cada uno de estos proyectos o alguno de estos proyectos desde el punto de vista técnico, sería muy profundo y de repente tal vez tedioso para ustedes, pero bueno, lo que sí quiero es despertar ese gusanito del conocimiento, del potencial que hay en los proyectos de criptomonedas para generar recursos, lo que nosotros decimos en paralelo, llamémoslo así. O sea, mientras usted está haciendo su otra actividad, vamos a suponer que usted es albañil, su dinero comienza a trabajar por usted. Ese dinero que está trabajando por usted es el que lo va a ayudar a liberarse eventualmente. Bueno, vamos al corte y al regreso vamos a continuar con la parte de las criptomonedas, pero cómo hacer el trading, lo que llamamos trading o el comercio de las criptomonedas, para poder entrar en el negocio y hacer esto rentable para la población en general que desee, por supuesto, hacerlo de forma inteligente y que lo quiera hacer ahorita en Venezuela. Pues entonces, al regreso vamos a venir a hablar del tema de lo que serían las aplicaciones para realizar estas inversiones. Vamos al corte, Jonathan, y al regreso continuamos, ¿ok? Gracias. El programa pasado se lo dedicamos a mi papi, que falleció recientemente. Todavía, bueno, estamos afectados por eso, pero bueno, ya entendemos que fue lo que Dios quiso y que ya papá está en un mejor lugar. Seguramente ya se reunió con los abuelos y está cuidándonos acá y asegurándose que hagamos todo bien. Estamos de regreso, recordando nuestros contactos en Twitter, el @radareconómico2 y el @hqo46, el Twitter personal, el teléfono de cabina 0227165934 por acá en Altcoin. ¿Cómo hacer dinero con las criptomonedas? Con el trading. La expresión trading o trade viene de comercio, de comerciar. Cuando dicen tu fulanito es trader, lo que es un comerciante. En este caso se especifica o se quiere hacer notar de que si eres trader, bueno, no es que comercia jamón y queso, sino que comercias algún activo financiero, básicamente. Esos son las criptomonedas, activos financieros. De hecho, el petro, en su white paper lo dice, el petro es una criptodivisa, pero también como concepto se define como criptoactivo. Y por supuesto, al ser un activo, es financiero. Entonces, los traders, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, compramos y vendemos, en este caso, criptomonedas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer trading en Venezuela? ¿Cómo tradear en Venezuela? Bueno, hay unas plataformas, aplicaciones que existen de hace un tiempo ya. Las más famosas, vamos a mencionar, las Local Bitcoin,
Bitcoin, por ejemplo. Local Bitcoin, pero el asunto de Local Bitcoin es que solo se enfoca en Bitcoins. Bitcoin contra una moneda fiduciaria, sea cual sea. Obviamente en Venezuela, lo bueno que tiene Local Bitcoin es que tiene presencia en todos los mercados. Venezuela no escapa de ello. De hecho, el mercado de Local Bitcoin en Venezuela es bastante importante. Representa un peso bastante importante para los amigos de Local, el mercado venezolano. Se transa mucho. De hecho, por allí, los que ven el dólar, ese monitor en Instagram, habrán visto alguna vez, bueno, mucha gente va al promedio directo, pero ellos tienen varios indicadores y ahí te dicen, unos dicen el dólar local Bitcoin. Ese dólar local Bitcoin lo que es básicamente que allí ese indicador, por cierto, sí es bastante válido, la forma como se calcula el indicador del local Bitcoin, porque se basa principalmente en todas las transacciones en bolívares que se hacen en local Bitcoin para la compra de Bitcoin y de allí se saca de manera indirecta el precio, como el Bitcoin está relacionado con el dólar en tiempo real, se saca el valor del bolívar con relación al dólar. De ahí se saca el indicador dólar local Bitcoin, llamémoslo así. Entonces, local Bitcoin, bueno, es una de las más famosas. Nosotros lo usamos mucho, pero como dijimos, solo se presta para Bitcoin. Binance es mucho más versátil, mucho más poderosa. Puedes manejar cualquier cantidad de criptomonedas, claro, de las que estén listadas en Binance, porque eso es otro, o sea, las criptomonedas como proyecto, eso es una de las cosas que ustedes tienen que estudiar, por cierto, cuando vayan a preguntarle a su asesor financiero. Mira, yo quiero invertir en una criptomoneda, ajá, ¿cómo se llama? Tienen que dar la sigla de la criptomoneda. Normalmente son 3 letras o máximo 4. Por eso les dije a Carlos cuando le decía Cardano es ADA. Cardano es el proyecto. ADA es la sigla de la criptomoneda. Entonces ustedes se meten en Binance y ponen ADA. Entonces, si está listada, la pueden comprar allí. Si no está listada, es porque no puede ser intercambiada en ese exchange. Entonces, por lo tanto, ya por ahí ustedes tienen que sacar, oye, pero si la criptomoneda ni siquiera está en Binance, que es uno de los principales exchanges del mundo, va a poner a invertir en una cosa ahí loca. Tampoco es que vamos a tirar los reales a la basura o jugar ruleta rusa, o sea, tampoco es así, ¿no? Uno tiene que estudiar en lo que va a invertir. Pero a mí particularmente me gusta mucho Binance, es la cual yo trabajo junto con Local Bitcoin. Cuando se va a trabajar con Bitcoin, el mercado del Local Bitcoin tiene mucha liquidez, sobre todo para la compra de Bitcoin con bolívares. El de Binance, bueno, tiene liquidez en todas las criptomonedas. Localmente tenemos unos exchanges, digamos, y aplicaciones como BEX, que es la principal que promueve ahorita el Estado. Venezuela Exchange, de ahí vienen las siglas BEX. La dirección web es bex.sunacrip.gov.be. Esto indica que, por supuesto, esta aplicación es promovida, es desarrollada, es soportada por los amigos de la Sunacrip. El mismo sistema Patria Web ya es un exchange. Muchos de nosotros también hacemos trading allí en Patria. Muy versátil, muy interesante, por supuesto. Bueno, originalmente era bolívares y petro, era lo que se podía hacer allí de trading, pero han ido avanzando, han ido incorporando cuestiones. Ya se puede allí hacer, se puede mantener en custodia, se llaman en criptomoneda, vamos a ir de vez en cuando metiéndole los términos para que la gente se familiarice. Holding, o sea, de holdear, es una spanglish allí de la palabra holding, o sea, se pueden poner custodia a las criptomonedas en este exchange de Patria. Parece mentira, ya Patria sirve para muchas otras cosas, no solamente para recibir bonos. Usted puede guardar Bitcoin, puede recibir Bitcoin de sus familiares allá afuera, donde estén. Yo peleo con mis hermanos, yo tengo unas hermanas afuera, entonces andan siempre, disculpa la palabra, pariendo para mandarle las 4 pullas que le mandan a mi mamá. Y entonces, pero muchacha, cómprate unos Bitcoin, tú ni que vives en el Reino Unido, tal, no puedes irte con una tarjeta de crédito y te compras unos Bitcoin y se lo mandan, pero no estás con ese rollo. Entonces se la pasan dejándose robar por unos vivos aquí que le cambian las libras por dólares, por no sé qué cosa. Eso es problema de ellas que no quieren aprender. Dígame si están escuchando este programa. Ya van a ver, porque si hablamos, se nos va el tiempo volado. Bueno, el B Monedero, esa aplicación que es de celular, por cierto, lamentablemente solo para Android. Por eso es que a mí no me gusta esa cuestión de iPhone ni nada de eso, porque el tipo le tiene a uno bloqueado todo. Por supuesto, estos exchange que digamos que listan el petro, por supuesto que no están, son solo los exchange nacionales, ¿ok? No, acuérdense que el petro tiene una orden ejecutiva de Trump de bloqueo del petro desde que nació, desde el día siguiente. Creo que eso lo dijimos en el programa anterior. Y bueno, entonces en estas plataformas, en estas aplicaciones, que no vamos a entrar en detalle de cómo usarlo, usted puede hacer su trading de manera segura, tranquila, con confianza y legal. Es legal en Venezuela hacer trading, para que se sepa, ¿okay? El que no lo sepa, estudie, averigüe. Y si es funcionario público, estudie más, porque usted tiene una responsabilidad. El pueblo tiene derecho a no saber, y sin embargo parece que el pueblo sabe más. Bueno, eso lo vamos a hablar después del corte, que es donde tengo la rabito cochino. Y bueno, por supuesto, aclarando también o reforzando que los exchange nacionales habilitados por la Sunacrip, que están en la página web de la Sunacrip, usted puede entrar allí y ver los nombres de todos los exchange. Hay como 7 o 8 casas de intercambio en Venezuela, en donde también puede hacer su trading, ¿okay? No tiene necesidad de conectarse usted en la aplicación si usted no quiere, si no se siente capacitado. Si quiere
quiere una asesoría extra financiera, que allí seguramente se la pueden dar, seguramente sin ningún costo adicional. Entonces, bueno, como se puede ver, existe la posibilidad de hacer trading en Venezuela. Y como le dije, ¿con cuánto usted puede comenzar? Con lo que usted puede. No necesita una gran inversión. Yo sé que para con muchos de nosotros, $5, $10 representa de repente un gasto que a lo mejor no queremos asumir, pero cuando lo ves desde el punto de vista que no es un gasto, sino una inversión, y que esa inversión se va a ir multiplicando trabajando para ti mientras tú estás haciendo otra cosa, la cosa cambia. Yo pienso que las personas deben considerar eso a la hora de pensar en su futuro. Y de allí, bueno, todo el concepto de por qué nace este programa, etc. Vamos a ir al último corte y al regreso, para finalizar, bueno, tendríamos algunas conclusiones y algunas cositas más que les voy a mencionar por allí, todas relativas al tema cripto, el tema que estamos hablando el día de hoy. Jonathan, si quieres vámonos al corte, ya volvemos. Estamos de regreso aquí en nuestros contactos en Twitter, @Radar Económico 2, @HQVedo46, el teléfono a cabina 0212-116-5934, por su 100.3 FM, Alameda, la radio cultural de San Agustín, en su programa Hablemos de Criptos y algo más, episodio número 23. El tema del día era el mercado de las monedas alternas, las altcoins, criptomonedas alternas. Bueno, en este último corte, veníamos hablando, en el paso anterior, hablamos sobre cómo hacer todo este tema de trading en Venezuela. Ya sabemos que es perfectamente ilícito, sabemos que hay plataformas para hacerlo en línea, aquellas personas que se sientan con el ánimo, con las ganas y que ya se sientan con la capacidad de hacerlo, pueden hacerlo por su propia cuenta, no necesitan la ayuda de nadie. Siempre hablamos, sí, estudio, yo siempre estoy estudiando. Bueno, también tenemos, en esta última parte, bueno, tenemos varias cositas, tenemos algunas recomendaciones para lo que es Venezuela. Bueno, en este caso para el Estado, a través de su cabeza, que es el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, etcétera. Tenemos algunas recomendaciones para ello. Pero antes queremos hacer una pequeña denuncia sobre abuso de algunas autoridades. Presumimos que por desconocimiento se dan a la tarea de perseguir, amedrentar, hostigar de maneras no muy sutiles, ¿verdad? No muy profesionales, por usar un término suave, ¿ok? Aquellas personas que nos dedicamos al trading, ¿ok? Vuelvo y repito lo que dije en cortes anteriores. El trading es una actividad totalmente legal, hasta que no lo diga lo contrario alguna legislación. El white paper del Petro establece, me acuerdo la página, por acá, en el white paper dice, aquí está, mira, sobre el ecosistema del Petro. Los que me están viendo en Twitter Live, se los voy a poner aquí el dibujito. ¿Ven este dibujito? Ese es el ecosistema del Petro. El ecosistema del Petro establece, entre otras cosas, lo que llaman el OTC. OTC significa operaciones sobre el contador, no, over the counter es como que sobre el escritorio, pero eso lo que significa realmente es que son operaciones que se hacen entre pares, llamémoslo así, que no necesariamente se hacen en una oficina de un banco, pero también se pueden hacer en oficinas, en los exchanges. Fíjense, aquí están los exchanges, no lo había visto. El proyecto Petro establece que con la implantación del Petro en Venezuela, en paralelo se establece una política de amplitud hacia las criptomonedas para desarrollar todas las actividades. De hecho, por eso la SUNACRI se llama así, Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, si no me equivoco, creo que es el nombre de la cuestión. O que me corrijan por favor las autoridades ahí, los amigos de la SUNACRI. O sea, ¿qué significa actividades conexas, señores autoridades? O sea, ¿por qué te creen que nada más el Petro es qué? Es perfectamente legal la minería digital en Venezuela. Como ustedes saben, no todas las criptomonedas se minan. El Petro no se mina. Por cierto, cuando venga un bobo de esto a decirle que yo mino Petro, sáquenlo a patada porque es un estafador o un loco. Los exchanges, se puede hacer intercambio de criptomonedas. Intercambio de criptomonedas, ¿qué significa? Que yo puedo comprar y vender criptomonedas fácilmente, legalmente. Peor para ustedes, autoridades que no saben su trabajo, si se las compro en los exchanges del Estado. Si yo compro un Petro en Patria Web, ¿dónde está el ilícito? Si me lo está vendiendo el mismo Estado. O sea, o es que no entienden esa parte. Dígame si lo compro en VEX, que es el nuevo exchange de Petro. Ahí hay un ilícito. Que si lo que pasa es que cuando se puede prestar la confusión es porque si yo compro, por ejemplo, un bien proveniente del delito, ahí sí puede ser que haya un ilícito, ¿ves? Pero si yo te estoy comprando una criptomoneda a través de un exchange, yo como usuario, o lo estoy vendiendo a través de un exchange, el exchange es el responsable del origen de esos fondos, si se quiere, ¿no? Porque yo te estoy comprando en el exchange. Entonces, el intercambio de criptomonedas es totalmente permitido en Venezuela. Y de hecho, hay unas casas de intercambio, como ya lo dijimos anteriormente, que tienen sus licencias, están legalmente habilitadas por la SUNACRI para hacer dicha actividad. Entonces, el que no entienda eso, oye, por favor, tiene que volver a la escuela y estudiar esa parte. Yo me imagino que los funcionarios policiales tienen su universidad y todo. Yo he ido a tremenda universidad ahí en Katia, la UNEYES.
Yo me imagino que tienen que tener alguna materia que vea legislatura, ¿verdad? Legislación, pues, porque no puede ser que unos policías sean tan ignorantes, que no sepan que está permitido y que no está permitido en Venezuela. Mire, yo entiendo, o nosotros podemos entender que la materia cripto en la sociedad actual hay un desconocimiento profundo en la masa, en el pueblo. De hecho, este programa surge por nuestra preocupación al ver esa situación, o sea, al constatar de que hay mucha todavía ignorancia por parte del pueblo. No estamos con esto llamando al pueblo ignorante, ojo. El desconocimiento de algo es ignorar el tema, pero para salir de la ignorancia, bueno, primero tienes que dar la información, educar. Por eso nuestro programa nace, porque tenemos esa inquietud, queremos contribuir como lo decimos todos los días, toda la semana. Por eso que nosotros decimos, nuestra función no es solamente hacer negocio, de esta actividad que por cierto no nos genera ningún lucro, esta actividad del mercado independiente, no sé cómo que se llama esta cuestión que nosotros hacemos, porque yo no estudié locución ni nada de eso. Caímos aquí por azares del destino. Esta función aquí la hacemos sin fines de lucro, porque de verdad tenemos la inquietud, el deseo y el ánimo de ayudar a que la gente entienda el tema de lo que es la criptoeconomía y hacia dónde van los tiros. Para Venezuela y para el mundo. Y porque es importante apoyar el proyecto Petro y toda esa cuestión que nosotros decimos aquí toda la semana. Y nosotros entendemos ese desconocimiento. Entendemos que el pueblo carece del conocimiento todavía. Yo no pretendo que con 23 programas que estoy haciendo ahorita acá y que, bueno, nuestra emisora lamentablemente tiene un alcance limitado, ya la gente ya sabe. No, yo sé que nuestro alcance todavía es limitado. Y esto es una lucha, es constante. Esto es como una labor de hormiguita que vamos a seguir haciendo mientras se pueda, ¿no? Mientras nos lo permita Dios y la salud y etc. Pero, oye, lo que no podemos permitir es que tengamos funcionarios públicos pagados por nosotros y que tengan este nivel de ignorancia. Es peligroso porque lejos de contribuir a desarrollar el ecosistema o los ecosistemas de criptomonedas en Venezuela, cosa que el presidente se cansa, se le seca la garganta, como dijo en estos días, le sangra la garganta de tanto que lo dice, ¿verdad? Lejos de ayudar, lo que hace es espantarla. Afortunadamente, la gente que trabaja en los exchanges sabe lo que está haciendo. Los usuarios, parece mentira, que van a los exchanges saben muy bien también lo que están haciendo, e incluso, ¿no?, están como que mejor preparados que alguna autoridad, y los enfrentan y le dicen: no, amigo, usted está equivocado, aquí lo que se está haciendo es un trading de forma lícita. ¿Cuál es el problema? Por cierto, cuando hablamos de compra y venta, trading, el precio de la compra y venta la establecen son las partes, amigo. Si yo tengo un Ferrari y lo quiero vender en $100, eso es problema mío, eso no es problema suyo. Si usted le da rabia que yo lo estoy vendiendo en $100, bueno, entonces cómpremelo usted y compre su Ferrari por $100, porque eso no es problema de nadie. Las partes son las que establecen los precios, y el mercado, por supuesto, también influye en los precios. Entonces, que por cierto, nosotros hemos dicho acá, si el mismo Estado está reconociendo o permitiendo que existan los exchanges, las operaciones OTC y la libre convertibilidad de las criptomonedas, es porque reconoce y entiende que hay mercado secundario de criptomonedas, porque el único que está en el mercado primario es el mismo Estado cuando estamos hablando del petro. Entonces, el único que vende el mercado primario es la SUNAT, o sea, la tesorería de criptoactivos a través de la SUNAT. El resto es mercado secundario, lo que si yo te lo compro a ti, si tú se lo vendes a él, etcétera. O sea, todo eso es mercado secundario, el cual también entonces está implícitamente permitido. Entonces, no puedes venir tú a penalizar a que una persona, o venía a amedrentar, porque no vamos a penalizar, porque eso ni un juez ni ningún fiscal te afirma nada, porque dos personas estén haciendo trade, y más si lo están haciendo en un exchange, ¿entiendes? Entonces, te vas a poner con unas payaserías, como que si fueran unos ramos, como que si está una operación antiterrorista, en vez de ir a meter preso lo que tienen que meter preso, que aquí Guaidó estuvo 2 años echando ban y jodiendo, y aquí nadie le hizo nada. Me disculpan la palabra, ese pendejo, a ese sí es que tienen que meter preso. Entonces, nosotros tenemos que promover el desarrollo del ecosistema, promoverlo, ayudarlo, la usabilidad del petro. Precisamente, el petro no avanza porque no tiene más usabilidad. Tenemos que darle más usabilidad. Cuidado, lo dije en el otro programa, a los amigos estos de la asamblea, Tony Bosa, no sé cómo que se llama el amigo ya, que está diciendo que no, que todos los salarios en petro y tal. Cuidado con eso, porque eso hay que hacerlo gradualmente en función de unos indicadores económicos que yo no sé si ellos los habían analizado. En la semana pasada le dimos los tips. Todos quisiéramos que la economía se petrolizara, ¿verdad? Ya, pero no se puede de un sopetón, porque no hay suficientes petro para que toda la economía se maneje con petro. Porque una de las cosas que tiene la criptomonedas es la escasez de suministro, en este caso de la moneda. Los petros son solo 49 millones que hay. Y 49 millones por 56, eso ya ustedes saben cuánto eso da en dólares. Y si eso usted lo lleva al valor del Producto Interno Bruto de un país como Venezuela, eso no llega ni al 5% de lo que es la masa monetaria que se requiere para una economía como Venezuela. Entonces no podemos petrolizar Venezuela todavía, porque entonces te implicaría imprimir 2.000 millones de petros ahorita, cosa que colapsaría el mercado secundario, porque ya entendí
entendimos que existe el mercado secundario, ¿no? Entonces, si ahorita está en 12, 13, 20, dependiendo de los mercados, porque hay varios mercados secundarios. También, les explico, hay varios mercados secundarios. No es culpa nuestra. Lo creó el Estado. Patria es un mercado. VEX es otro mercado. Son diferentes. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Y existen, y el Estado tiene allí personas y algoritmos trabajando en esos mercados diariamente. Cada 10 minutos hay una subasta de petro. En Patria, ¿usted no lo sabe? Creo que no lo saben. Bueno, que van a saber ellos. Yo creo que no sabían lo que era Patria Web. Entonces, y yo puedo comprar mis petros ahí, ¿cuál es el problema? Y en VEX, ni siquiera tengo que esperar los 10 minutos, lo puedo hacer en tiempo real. Antenoche me metí para probar VEX, para ver cómo está funcionando. En 3 minutos hice 6 compras de petro en VEX. Claro, era poquito, estábamos hablando de 3 petricos y pico, pero para probar el sistema funciona de maravilla. Usted tiene sus Bitcoin, sus bolívares, o lo que tenga en VEX, inmediatamente lo puede intercambiar por petro, y viceversa, o sea, también. Y ahí establece un precio, está como en 30 y pico millones el petro en VEX, 30 y piquito. Claro, ahí hay ofertas de todo tipo, pero bueno, la gente que sabe cómo comprar. Entonces, señores, amigos, autoridades, por favor, estudien. Nosotros nos ponemos a la orden, por cierto, nosotros fuimos una vez al Ministerio de Justicia y le dijimos, mire, si ustedes quieren, nosotros podemos dar ponencias acá gratis, no me den nada, agua si quieren, ni café, quieren yo llevo mi café, y le podemos hablar, hacer charlas, de repente identificar personas dentro de instituciones donde nosotros, personas que vemos que les interese más la materia, y entonces convertirlos en agentes multiplicadores para que, porque obviamente, oye, uno solo, entonces, para que otras personas, entonces, le expliquen al resto de sus compañeros, porque yo entiendo que ellos están desplegados en todo el país. Entonces, para que vayan a las policías y le expliquen a los amigos de delitos informáticos, para que entiendan, porque ni los de delitos informáticos no entienden nada de esto. Entonces, por favor, el presidente se los dice. El presidente no está diciendo mentiras, el presidente le está diciendo y se le seca la garganta. Ahí lo dijo en estos días. Da vergüenza con el muchacho ahí de PDVSA, ¿no? Entonces, a él también se le seca la garganta con eso. Entonces, oye, paren un poquito pelota, porque la cosa es con ustedes. Y la usabilidad, bueno, sí, con el Estado, pues, o sea, vamos a ir gradualmente, tal vez no de un sopetón, pero sí podemos ir avanzando. Ya es hora que ahorita mejoremos el sistema del SAIME para el cobro de los que son los pasaportes, que no funciona bien, ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Los registros de notaría que estamos esperando, ¿ok? No pretendemos de un solo golpe irnos a cobrar IVA con Petro, ¿ok? El Petro, por cierto, tiene varias facetas. Una es la unidad de cuenta. Como unidad de cuenta sí se puede usar, siempre se ha usado, o sea, desde que nació se estableció como unidad de cuenta el Petro. Entonces, Venezuela, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, avanzar en la usabilidad, porque la usabilidad va a ayudar a que el precio en mercado secundario se vaya consolidando, vaya convergiendo con su valor facial, que es lo que se quiere, que se aproxime lo más posible al valor facial. Y en ese momento sí se puede hacer una nueva emisión de peso para ir creciendo en el porcentaje de masa monetaria que se requiere para poder manejar la economía venezolana eventualmente con esta criptodivisa, porque eso es lo que se quiere, que sea criptodivisa. La diferencia entre criptomoneda y criptodivisa, como decíamos en los primeros programas, ya ustedes saben, la divisa es para intercambio internacional, la moneda es solamente como un medio local de pago. Nosotros no queremos que el petro sea una criptomoneda, sino una criptodivisa, que yo pueda con esto comprar commodities al Estado, como lo decíamos en nuestras presentaciones en la ponencia en el Salón Petro, por allá en el 2018, a los amigos de la SUNACRIC, que dimos ese servicio de hacer las ponencias en el Salón Petro, evento en el cual, por cierto, también estuvo el presidente, y allí decíamos, nosotros en el proyecto Petro lo que buscamos es que el Estado pueda recibir pago de commodity en el petro, compra de oro, compra de petróleo, compra de lo que sea. Claro, esa medida fue, por supuesto, fue la primera que el imperio marcó y amenazó incluso militarmente a Venezuela si nosotros nos atrevíamos a hacer esto, pero como nosotros no le comemos coba a los gringos, vamos a hacerlo. Claro, no, tampoco nos vamos a ir, pero sí podemos poquito a poco. Ya el presidente dio la instrucción del 15% de la factura petrolera se puede recibir. Entonces, señores, estas son las recomendaciones. Otras recomendaciones, bueno, Venezuela tiene que seguir trabajando en función de desarrollar las partes de la economía donde tiene mucho potencial, en la parte aurífera, explotar el oro que tiene, almacenar todo el oro que se pueda, minar BTC, que ya por cierto, por allí estoy viendo unos reportes de afuera, de allá del Reino Unido, unos tipos de por allá, unos traders avanzados que ya saben, que ya se han dado cuenta. Varios bancos centrales empezaron en el tema de la minería de BTC, ¿okay? De Bitcoin, donde destaca el Banco Central. Buenísimo. Acumular esas criptomonedas, no solamente el Bitcoin, ojo con eso, también el mismo Estado puede comenzar a acumular otras criptomonedas y minar también otras criptomonedas, tal que eventualmente eso pueda servir como activo colateral para confrontar o afrontar el choque que va a ser, decir, cuando se plantee este nuevo reseteo, este gran reseteo, estos nuevos acuerdos de Bretton Woods, que estos
tipos están planteando en vista de que ya saben que no puede, que el sistema monetario actual basado en deuda es insostenible y que ya nadie le cree el cuento de que el dólar sirve como moneda de reserva de valor. Por eso decimos que ese sistema se está desmoronando y nosotros rápidamente tenemos que migrar. Estamos a la vanguardia en ese sentido porque vemos que Venezuela afortunadamente ya entró en el tema cripto de manera seria. Tenemos un estado que su legislación por lo menos ya es muy avanzada en este tema. Tenemos por lo menos las cabezas, las autoridades del estado en sintonía con el tema cripto. Falta que los funcionarios de nivel medio y bajo entiendan un poquito más el tema. De verdad no tenemos nada en contra de ustedes, todo lo contrario, queremos que ustedes se eduquen, pero de esta manera queremos llamarle la atención. Bueno, de repente es nuestro estilo, a lo mejor si no les gusta mucho les pido disculpas. La verdad es que hablando ya en serio, o sea, siempre estamos hablando en serio, pero hablando de verdad, o sea, de una forma más pausada, ¿verdad? Los exhortamos para que por favor también entren en sintonía con el tema cripto, porque el país lo necesita y se los demanda. Bueno, entonces ya para finalizar, voy a concluir con una frase que la dije la semana pasada, pero que creo que es muy pertinente, una frase de Karl Marx. ¿Okay? La financiarización de la economía acabaría con el capital. Efectivamente, el exceso de financiarización es lo que está acabando con el capitalismo, y no solamente con el capitalismo, sino con el imperialismo. Viene una nueva época, como lo decimos acá, no es una época de cambio, sino un cambio de época, parafraseando al presidente Correa, y tenemos que estar preparados, amigos. Se pone interesante y tenemos que prepararnos desde el punto de vista individual y desde el punto de vista. Ese es el objetivo principal de este programa, lograr concientizarnos sobre esa situación. Bueno, ya para finalizar, quiero agradecer a los amigos de la estación, a la Mega Radio Cultural, a Jonathan, paciencia, la buena música, y espero verlos la próxima semana con un tema que sea de interés de todos los radioescuchas. Nos despedimos hasta la próxima semana. Te dejo los controles, Jonathan. Hasta luego.